Hoy tendremos un café sumamente interesante. Va a estar con nosotros mi querido Fernando Soto Hey y vamos a hablar qué va a pasar con el sector inmobiliario después de las elecciones. La verdad es que va a estar buenísimo. Se lo súper recomiendo y de verdad la vamos a pasar muy bien. Y también quiero invitar. ¿Está? Ahí estás, ahí estás. Vientos. Gracias a todos. Martín, buenas tardes, qué gusto. Saludos a Puebla. Tu hipoteca fácil, pues tenían que entrar. Saludos a los de tu hipoteca fácil, mi querida Soraya. Buenas tardes. Hasta Michelle Evans entró, mira, No, imagínate. hombre, esa Michelle Evans es lo máximo. ¿Eh? Es lo ¿Cómo estás, mi máximo. querido Fer? Qué gusto saludarte. Igualmente, mi querido Tony Hanna Grayev. Pues yo creo que hemos pasado pues 2 semanas ya, ¿verdad? 2 semanas que han pasado después de las elecciones en México. Creo que han pasado muchas cosas. Bueno, pero sobre todo, pues hay muchos rumores, mi querido Fernando. Hay eh, muchas cosas que la gente, pues dice, oye, pues ¿qué va a pasar, no? Creo que hay mucha desinformación, creo que hay mucho miedo, creo que hay muchas cosas que, eh, pues se han dicho. Mañana va a estar con nosotros mi querido Aníbal Pedrero en el foro 332 de Tiburones Inmobiliarios y vamos a hablar que qué va a pasar con las rentas en México. Pero bueno, hoy es una tarde sabrosa, hoy es una tarde para platicar contigo y, y me gustaría escuchar de tu parte, pues, qué piensas sobre qué va a pasar con el sector inmobiliario el próximo año, bueno, a partir del 1 de octubre que empieza este nuevo sexenio en nuestro bendito país que se llama México. ¿Qué piensas, mi querido Fer? Mi querido Tony, primero que nada, la verdad, estar contigo es un privilegio, es un gusto. Siempre practicar contigo es algo que disfruto mucho. La verdad es que lo disfruto mucho más en persona porque se presta a tener mucha más interacción. Pero al final del día, mi querido Tony, pues el resultado de las elecciones ahí está. Se van a impugnar algunos temas por parte de las diferentes eh, partes involucradas, diferentes partidos en diferentes municipios, estados y demás, o distritos más que municipios, en este caso distritos electorales. Y el tema inmobiliario es algo que, pues, afortunadamente, en cualquier país del mundo es relevante por su propia naturaleza, Claro. porque involucra todos los procesos de producción, todos los procesos de transformación, los procesos de creación, la satisfacción o necesidades de cada una de las personas que formamos parte de este maravilloso país, como bien lo dices. Y al final del día, lo que va a determinar qué va a suceder en los diferentes, en las diferentes industrias inmobiliarias, va a ser un tema de políticas públicas, mi querido Tony, que se vayan implementando desde un principio y conforme vaya avanzando la administración de Claudia Sheinbaum. Yo te diría, no tengo hoy en día claridad respecto a qué es lo que va a hacer Claudia Sheinbaum o no. Aparentemente, durante toda la campaña, pues fue ratificar este segundo piso de la cuarta transformación que inició López Obrador. Eh, pero hay ciertos matices en ella y espero que haya una gran independencia en ella de lo que López Obrador de alguna manera impuso con estas 20 reformas constitucionales, siendo una de las más importantes el tema de la reforma judicial Sí. y seguido, por supuesto, en la reforma de la vivienda Infonavit, que si quieres platicamos un poquito más adelante para no confundir temas. A Entonces, ver, ¿qué pasa con el ¿quién? tema inmobiliario? Pues el Ajá. tema inmobiliario se nutre en esencia de certidumbre, Tony. En la medida que tú tienes como país certidumbre, generas interés en inversiones. Las inversiones inmobiliarias, como tú lo sabes, son a mediano y largo plazo, desde la compra de un terreno hasta la construcción de un centro comercial, un parque industrial, un hotel,
tu casa, lo que sea, son inversiones de mediano y largo plazo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es un tema de certidumbre. Antes de hablar de nearshoring y hablar de muchas otras cosas, tenemos que entender si este gobierno va a dar o no certidumbre a las inversiones privadas, tanto pequeñas, medianas y grandes. Y en la medida que este gobierno mande señales claras, contundentes, de que va a dar certidumbre a la inversión privada, pues van a empezar a generar muchas cosas. Y la primera certidumbre que tenemos que ver nosotros, querido Tony, en mi opinión, tiene que ver con el tema de la reforma del sistema judicial. Por supuesto que el sistema judicial se puede mejorar, no hay duda. Eso quien te diga lo contrario, pues es un ciego, necio y loco. Pero quien te diga que tiene que destruirse absolutamente todo para que funcione distinto, también es un ciego, necio y loco. Entonces tenemos que ver cuál es la profundidad de esta reforma judicial que pretende implementar Claudio Sheinbaum y su equipo, porque esa reforma va a sentar claramente las bases de lo que debe o va a generarse en su gobierno. Si ella entra en un proceso donde destruye la autonomía del Poder Judicial, con esta separación de los poderes tan importante que tenemos en toda democracia moderna, pues entonces sí estamos en un problema y lo que yo te diga después pues ya sobra, ¿me explicó? Porque si realmente A la ver, percepción... te quisiera hacer una pregunta, Dime, primero que porfa, nada. Vamos porfa, a partir de algo. venga. Yo sé que tú no eres muy fan de este gobierno, pero vamos a verlo desde un ámbito fuera del Sí, gobierno. ¿Ha sido un buen año para el sector inmobiliario? no, Perdón, ¿ha sido un buen sexenio para el sector no, inmobiliario? ha sido un pésimo sexenio para el sector inmobiliario y no lo digo yo, lo dicen las cifras en términos de vivienda construida, lo dicen en términos de nuevos hoteles construidos, lo dicen los números en términos de parques industriales construidos. No, Tony, no ha sido un buen sexenio para esto. Y más allá de Vamos, filias y vamos a hacer, fobias, vamos a hacer un foro donde analicemos este sexenio. ¿Qué te parece? padrísimo, no, ¿No? no, me Invitamos encanta a, la idea. invitamos a nuestros amigos perdón, Te perdón, perdí. me fui, pero ya regresé. Invitamos a nuestros amigos de 4S, invitamos a diferentes personas que nos den su punto de vista, a lo mejor nuestro amigo Jim Toll, y que podamos analizar realmente, pues con cifras, qué tal nos ha ido en este sexenio, ¿qué te parece? No, me parece padrísimo, me parece sensacional. Sin lugar a duda, es algo que vale la pena. Y como te decía, es más allá de filias y fobias. Sí, yo no soy fan de este gobierno por ningún motivo, por las razones técnicas que tengo yo. Y esas son mis razones y esas ni las vamos a discutir hoy porque al final del día se trata de transmitir lo que estamos viviendo y viendo hacia adelante. Saludos, Entonces, Mónica, hoy qué gusto. Saludos a Kika Puente también, que anda por aquí. Adelante, Hoy se da, hoy se da un momento coyuntural en donde los mercados están esperando mensajes. Están esperando mensajes. Los mercados sí mandan, Tony. Los mercados sí mandan porque los mercados son controlados por grandes capitales y se alinean a ciertas reglas del juego. En la medida que esas reglas del juego son adecuadas, donde hay certidumbre, en esa misma medida estos mercados, estos capitales invierten en los países, invierten en los negocios, invierten en los proyectos. Entonces, la primera respuesta que te doy es yo, Fernando Sotogey, con toda la experiencia que tengo, no tengo certidumbre de qué es lo que va a pasar en el sexenio que comienza, como bien lo decías tú, el 1 de octubre de Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que me va a dar la certidumbre? Primero que nada, este tema de la reforma judicial, qué tan serio es, qué tan a fondo quieren llegar, qué tanto es para destruir un poder o qué tanto es para fortalecer esa autonomía de ese poder. En esa medida vamos a verlo y en esa mismitita medida vamos a ver una inclinación a la inversión en todos sentidos, el sector inmobiliario, porque el sector inmobiliario, a ver, el sector inmobiliario, hablando de los mercados, te voy a estar interrumpiendo porque tú hablas mucho, entonces te sí, sí, tengo que sí, sí, sí. interrumpir. Eh,
hablando de los mercados, hoy la bolsa está prácticamente igual, es más, tantitito arriba, que como estaba hace 17 días que iban a ser las elecciones, Ajá. ¿no? Entonces, los mercados no podemos decir que han reaccionado mal. Sí se cayó la bolsa, pero hoy la bolsa está, o sea, te lo digo con números que tengo aquí, estaba en 31 el 31 de mayo cierra a 31.27 puntos y hoy está en 31.32. O sea, no está mal, ¿estás de acuerdo? No ha reaccionado mal esos mercados. Mira, la bolsa, Tony, es un mercado de este tamaño, así de este tamaño comparado con la economía del país. Ajá. Entonces, para mí la bolsa no es un indicador real porque el número de empresas mexicanas que cotizan en la bolsa son muy pocas comparadas con la realidad del mercado mexicano. Pero sí son significativas, No, ¿no? no es significativo. Para mí es mucho más significativo cosas como la tenencia de papeles de deuda mexicana por parte de extranjeros, el tipo de Uh-huh. cambio, los anuncios de inversión, el apetito de la gente, el que veas que la gente sale a comprar sus casas, departamentos, que la gente sale a invertir, no gente que te dice me quiero esperar a ver qué pasa, porque eso está pasando muchísimo. Hay muchísimos clientes míos Sí, o importantes sea, que están diciendo, espérame, hay incertidumbre, por supuesto, ¿no? O sea, no, 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 no hay certidumbre. Yo te lo digo honestamente, por eso, hoy, hoy hay incertidumbre de qué es lo que va a pasar. sí, La gente no sabe así qué es. O es. sea, hoy hay incertidumbre porque no sabemos dos cosas. Pero no Este, es malo. Ojo, a no quiero ver, se sonar están alarmista, moviendo, ¿no? a ver, el mercado inmobiliario se está moviendo para bien o para mal, y yo lo predije, se está moviendo, ¿no? Claro, porque las cosas no se frenan a cero. O sea, este negocio inmobiliario no se frena a cero. La diferencia es de qué es lo que vamos a ver como futuro. Un mercado Uh-huh. dinámico, con gran apetito de inversión, por ejemplo, como va a meter al nearshoring. Sí. El nearshoring no va a existir en México, pero que quede clarísimo, y esto, qué bueno que lo grabas y que queda en el consciente colectivo de los cafés con Tony Hanna, con el gran tiburón. El nearshoring no va a suceder si no hay una reforma energética profunda, seria, en donde se genere una inversión muy significativa en procesos de generación de energía renovable. No hay manera que suceda el nearshoring por dos razones. Una, hoy no hay suficiente capacidad instalada para producir y transmitir energía eléctrica para satisfacer esas necesidades que está teniendo o que tendría el Sí, nearshoring. No existe porque hoy en día. los números dicen que debemos de crecer 110% de la capacidad instalada industrial en el país en los próximos 6 años. Eso es lo que dicen los números. Entre Ahora, otras el cosas. reto está cómo darle los servicios de luz y agua a esas instalaciones, ¿no? Entonces, tiene que haber un mensaje muy claro de la presidenta electa, o bueno, virtualmente electa Claudia Sheinbaum, en decir, va a Electa no haber va a pasar un... nada, electa no Pero, va a pasar nada. Ya es presidente electa, no va a pero pasar nada. por eso, nada más por ser técnicamente pulcros, ¿no? Correcto. Ay, Pero bueno, claro que no va a y no cambiar, siempre claro que eres no va a cambiar correcto. Y la no elección fue muy siempre clara, eres fue contundente. correcto. ¿Eh? No siempre eres correcto, pero está bien, te voy a dar chance. Y ahora, ya luego te confesaré algo que sucedió después de la elección, ya luego os comentaré. Pero bueno, entonces, para que suceda el nearshoring, con todas las grandes virtudes que se van a generar o se generarían, tiene que primero que nada suceder eso. Si nosotros vemos una presidenta que sale y dice, a ver, señores, no se confundan, prioridad número uno de este gobierno va a ser la generación de energías limpias con la iniciativa privada y con las asociaciones público-privadas, esa sería una señal impresionantemente positiva para México, increíblemente positiva. Sería una señal realmente esperanzadora y más. O sea, sería estupendo. Segundo punto, que la reforma,
Es la primera, realmente la nearshoring es la segunda, la primera es la reforma judicial. Sí. Tercero, que saliera Claudio Sheinbaum y decía, a ver, señores, no se confundan. El concepto de propiedad privada en México está perfectamente regulado. No hay temas que necesitemos puntualizar ni aclarar. El Ya lo tema ha de dicho, propiedad sí, entonces privada, sí valdría la pena reforzarlo, pero ya lo ha dicho, ¿no? exacto, ¿no? O O sea, sea, son un porque ideario de rumbo como Porque inversionista, ¿qué es lo que esperas? ese es un tema muy importante. A ver, sale esta incertidumbre, Fer, yo lo estuve estudiando y yo quiero que tú me digas si estoy bien o no. Ya hicimos un foro al respecto, pero había mucha incertidumbre de que si la propiedad privada en México iba a seguir, ¿no? Porque Claro que va a ser. sacan una constitución, o sea, alguien saca una constitución, una supuesta reforma a la constitución actual, y ahí decía que pues iba a pasar muchísimas cosas. Entonces, yo lo he estado diciendo y lo estudié muy bien. Primero, esta constitución no existe, es de un grupo ahí de algunos antagonistas de Morena que hicieron ahí su show y que hicieron mucho ruido y que causaron mucho deterioro a muchas personas, ¿no? Entonces este grupo Es ya ni correcto. siquiera se reúne, sus convenciones que había ya no las hacen, ya no publican, ya tiene más de un año que ya no existe este grupo activo, por lo menos. No sé si existe, pero activamente no dice nada. Y por el otro lado, pues no, o sea, yo también estuve revisando qué pasó en Venezuela, ¿no? Y en Venezuela sigue la propiedad privada perfectamente bien, puedes comprar sin ningún problema, en locales y extranjeros. Cuba también como está, China también como está, o sea, los países socialistas que ha pasado, y la verdad es que pues hasta fui muy criticado ahí en el TikTok y me decían, infórmate y todo. La ley en Cuba, al contrario, cambió en el 2011, si mal no estoy el año, para poder comprar inmuebles y que además los extranjeros puedan comprar inmuebles. En China están cambiando las cosas también, o sea, en China está medio chistoso ahí porque supuestamente el terreno es del gobierno, pero te da la concesión, pero lo que construyas sí es tuyo, entonces es medio complejo, pero sigue la propiedad privada como tal, ¿no? O sea, eres dueño de tu propiedad privada. Entonces, pues como que yo no veo que haya un antecedente y que tengamos el más mínimo peligro de que la propiedad privada en México pueda desaparecer. No sé, Mira, ¿tú qué opinas? yo coincido contigo en todo esto que acabas de comentar. Efectivamente, son grupos radicales dentro de Morena los que estaban planteando estos temas, pero es importante, es muy importante nosotros poder dejarles muy claro a la gente, que la gente entienda que no va a haber un tema derivado de estas ideas radicales de grupos que Morena pueda tomar. Eso sería muy importante. Aunque suene redundante o suene innecesario, vale la pena la aclaración puntual para que no haya temas. Entonces, tres, o sea, ya dije, la reforma judicial, ver cómo viene. Segundo, el tema de energía eléctrica. Tercero, el tema el tema muy puntual de la propiedad privada, que es importante, ¿de acuerdo? Cuarto, es relevante, es qué va a pasar en términos de la reforma Infonavit que ahorita vamos a platicar, que es muy importante, esta reforma constitucional, que en mi opinión, como está planteada, tiene graves y delicados errores, pero bueno, se platicará. Entonces, ¿qué va a pasar, Tony? México está en un punto de inflexión muy importante. Nos vamos hacia la izquierda, ¿no? Con Morena, con un sesgo de izquierda, está bien, siempre y cuando las reglas sean claras y que no se permita dinamitar, digamos, al Poder Judicial, sino mejorarlo de fondo y que se eviten las prácticas que conocemos que son inadecuadas. México transitará junto con esta reforma importante energética. México transitará hacia un proceso muy exitoso, muy exitoso. El tema de terminar, por ejemplo, un punto clave para el país es terminar con el tema de refinación del petróleo que nos cuesta decenas de miles de millones de pesos mensuales, literalmente hacer esa tontería de seguir refinando petróleo en México. Y si haces esas cosas, ya lo demás podrá transitar, Tony.
Habrá temas que a mí me son muy importantes, con como sus el tema, virtudes y sus defectos, ¿no? Y exacto, con sus aciertos y a, errores, a mí, pero a mí, por va ejemplo, tras ti. un tema muy delicado es el tema de la educación de calidad y competitiva. Claro, Aparentemente para Morena y su gente no es importante. Bueno, pues allá ellos. Mis hijos, mi familia, las personas que están cerca de mí van a tener acceso a información, a educación de primera calidad, competitiva e importante. Los que van a perder serán quienes reciban de alguna manera la educación deficiente, pero eso pues, es un problema que no está en mis manos resolver, ni voy a tomar esa bandera. Segundo, correcto. aquí está mencionando Kika, ¿no? El tema de la corrupción. A mí la corrupción pues, es un tema que me duele ferozmente, como bien dice Kika Puentes, me duele, porque al final del día el combate que yo hice en su momento a través de Mexicanos contra la Corrupción y demás, no era porque yo quizás no un puesto público o tener una responsabilidad en el gobierno, para nada, sino lo que pasa es que a mí me cuesta trabajo pensar que de cada 100 pesos, 5, 10, 20 o 25 o los que sean, acaban en manos de políticos o funcionarios públicos cuando esos pesos se deberían de invertir en infraestructura, en educación, en seguridad, que benefician a las personas con menos recursos. Eso es a mí lo que me cuesta mucho trabajo, Tony. Por eso a mí la corrupción, como tú lo sabes, fue para mí, o ha sido para mí, un tema muy puntual a lo largo de mi vida que he deplorado, detestado y demás. Entonces, si tú me dices en el tema inmobiliario que va a haber un proceso, los procesos, siguiente punto, cuarto punto, va a haber procesos con certidumbre para evitar las extorsiones, la corrupción y demás, donde las reglas sean claras, donde va a haber políticas públicas urbanas de desarrollo importantes como se han hecho en todos los países inteligentes en este mundo, en donde se ha retomado la verticalidad, la alta densidad, donde se ha retomado los parques públicos, donde se ha retomado todas estas cosas que son importantes y donde se ha evitado de forma significativa la extorsión y la corrupción, debería, en esos cuatro puntos, México da un salto cuántico muy significativo en términos del desarrollo inmobiliario a ejecutarse en este país. Y por desarrollo inmobiliario me refiero a vivienda, comercio, oficina, industrias, ojo, e infraestructura. Aunque la infraestructura no entra entre estos cuatro puntos como edificación, también forma parte del tema. Entonces, si nosotros vemos esas señales, Tony, créeme que México da un salto cuántico muy significativo. Claro. Si no vemos esas señales, lo que nos va a pasar, desafortunadamente, es que vamos a seguir en la cómoda mediocridad. Y entonces, en vez de estar pensando en que vamos a tener un país moderno, exitoso, fregón, con empleos mejor remunerados, con una gran cantidad de atracción de inversión industrial para que México tome este liderazgo que se ha perdido de China para el tema de producción, por el nearshoring, y que podamos voltear a ver también no solamente a Estados Unidos y Asia, sino a Europa también, y convertirnos en este gran y poderoso país. Está en esas cuatro cosas. En esas cuatro cosas está. Esos cuatro Me grandes encanta lo que temas. me encanta lo que nos dices, Fer. A ver, varias preguntas tengo para ti. Venga. Saludos, Leslie, a mi amigo Manuel Antonio, allá en Maracay, Venezuela, y a mi querida Lizeth también. Bueno, a ver, primero, el desarrollo del Infonavit, ¿cómo lo ves? Porque a ver, me parece que en este sexenio se ha hecho un buen trabajo, pero no suficiente. No sé si así lo consideras tú. O sea, hubo buenas cosas, pero finalmente pues no es suficiente. O sea, no hay viviendas para que se vendan por Infonavit. No sé tú qué piensas. Mira, hay varios temas si ya nos metemos en segmentos particulares, ¿no? El tema de la vivienda, eh, que a mí me parece cursísimo y chocantísimo que le digan vivienda social, pero es la primera vivienda o la vivienda base de la formación del patrimonio de las familias. Esa La vivienda vivienda más desapareció económica, en la México, vivienda económica, la vivienda digamos, ¿no? económica. Desapareció en México porque desapareció el subsidio. El Ujú. subsidio se tiene que regresar al subsidio directo al comprador, una especie de voucher, tarjeta de crédito, como lo quieras llamar,
en donde llegas el comprador y dice, a ver, yo tengo, no sé, 150,000, 200,000 pesos, 90,000, 130, los pesos que resultaren, ¿no? Y los tengo aquí disponibles para que pueda yo comprar mi casa, ¿no? Bajo unas ciertas reglas claras de que no hayas tenido una casa antes, de que tengas ingresos suficientes para tomar un crédito, etcétera, 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 ya sea de Infonavit, Fobiste o bancario, como lo quieras usar, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. La vivienda básica o la vivienda económica, como tú la mencionaste, tenemos que recuperarla. Es imposible pensar que las familias van a ser familias de clase media si no tienen acceso a comprar su primera vivienda. Esto no tiene que ver con regalar casas o salir y de repente que el Infonavit se ponga a construir y a vender barato. No va por ahí. El camino va por señores, vamos a permitir que hay una densidad importante en las ciudades, que se construya primera vivienda, que se construya bajo ciertas reglas, que se le dé subsidio a ciertas personas con cierto nivel de ingresos, que sea su primera vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Reactivar ese nicho de mercado que es tan importante en un país como México. Procurar dejar a un lado la autoconstrucción. Yo la autoconstrucción, nunca he sido fan de la autoconstrucción porque la autoconstrucción, que es prácticamente el 85% de todo lo que se construye en este país, es autoconstrucción. ¿Ok? Entonces, tenemos que dejarlo a un lado porque esa autoconstrucción en terrenos irregulares o un techo arriba de la casa de los papás o una casita al lado de la casa de mis papás en el mismo terreno, todas estas construcciones adicionales que se dan no generan patrimonio a las familias, los arraigan forzosamente a un solo lugar e impide el desarrollo de las familias. Entonces, tenemos que procurar buscar más mecanismos que permitan que la gente compre vivienda bien ubicada, vivienda adecuada y pueda crecer. Como dice la ONU Habitat, los lineamientos de ONU Habitat, viviendas son el centro de las políticas públicas y en el centro de las ciudades. ¿De acuerdo? Correcto. O Nos si dice aquí tienes... Federico Sobrino, a quien le mando un saludo, dice, buen trabajo en Infonavit, llevo más de 20 años siendo consejero y ahora asambleísta y es la peor época del instituto. ¿Tú opinas lo mismo, Fer? Sí, es la peor época. Mira, Carlos Martínez hizo un gran trabajo con el tema de la sustitución de los créditos de salarios mínimos a pesos, hizo un gran trabajo con el tema de la inclusión financiera de parejas del mismo sexo, hizo un gran trabajo en temas de productos que se permitieran unir ingresos y hacer una serie de actividades. Pero el Infonavit, en mi opinión, sí le faltó una transformación, más que una transformación, una evolución importante. Y Federico no me lo va a dejar mentir. No puede ser que el Infonavit tenga en activos líquidos prácticamente, creo que es 1.2 billones de pesos. O sea, lo que maneja el Infonavit hoy en día, más la cartera hipotecaria que tienen, es 1.2 billones de pesos. O sea, es una cantidad de dinero brutal. Es 1.2 millones de pesos. Es correcto. 1.2 millones de pesos, lo que tiene en líquido. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el Infonavit podría hacer transformación. Perdón, nada más es una institución que está entre el gobierno, la iniciativa privada y los patrones y los derechohabientes, que son los trabajadores, ¿no? Nada más para que entiendan quién. Sí, o sea, el Infonavit es un instituto de promoción de vivienda integrado por el gobierno, por trabajadores y por patrones. Y tiene dos mandatos claves. Tiene dos mandatos. Uno, administrar la cartera de todos los recursos que bimestralmente aportan los patrones de este país a sus trabajadores con el 5% de sus sueldos, que es el primer mandato, es el de administrar esos recursos, que repito, hoy en líquido son 1.2 billones de pesos, más el segundo mandato, que es el otorgamiento de crédito para construir, para comprar, para mejorar o para liquidar saldos de créditos existentes, créditos hipotecarios. Esas son las 4 líneas de crédito del Infonavit. Entonces, correcto, lo que tiene que hacer Infonavit con esa cantidad de dinero es generar mecanismos que permitan desarrollar vivienda en forma mucho más ágil e involucrarse en el desarrollo de políticas públicas a nivel nacional, porque como tú recordarás, las políticas públicas de vivienda son municipales y deberían de ser
federales, estatales y municipales coordinadas como se procuraría en un ejercicio adecuado. Pero bueno, ahí no vamos a entrar, porque si no nos podemos echar 7 horas simplemente en ese tema. Entonces, yo lo que sí veo, Tony, o sea, y con 4 señales muy claras, Claudia Sheinbaum puede dar un golpe de timón muy importante, redireccionar el barco de una forma muy importante, tomar los vientos que soplan hoy en día a favor, que son enormes, 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 y llevar el tema inmobiliario a un magnífico puerto que desarrolle una enorme actividad económica en la industria, pero que además ayuda a desarrollar una gran cantidad de empleos industriales remunerados en muy buenos niveles, con un desarrollo social significativo. Entonces, si A ella ver, hace estos y 4 elementos, yo creo que ahí, Fer, yo creo que ahí está en muchos de los bueno, en los inmobiliarios de México, que somos las personas que vendemos inmuebles, rentamos inmuebles, administramos inmuebles, damos créditos hipotecarios, hacemos diferentes cosas relacionadas con todos los que se dedican a las páginas de promoción, los sistemas de computación, todo lo que tiene que ver con la industria, que somos muchísimos, muchísimos, ni se imagina la gente cuántos. Yo he hecho unos cálculos que están alrededor de 550,000. Estoy tratando de fundamentar toda esta información porque la he sacado de muchos lados, pero hay alrededor de 550,000 personas que se dedican a vender inmuebles de manera profesional en México, ¿no? Entonces, todos los que estamos en esto, Fer, yo creo que es una labor fundamental en estos momentos explicarles a nuestros gobernantes lo que significa el sector inmobiliario, ¿no? Que somos socios de ellos, que somos una máquina de hacer dineros para los gobiernos municipales, estatales y federales, que hoy significamos alrededor del 16% del Producto Interno Bruto del país, siendo la segunda fuerza económica de México, que el 98.7% de los productos de la industria inmobiliaria son de México y se quedan en México, que impactamos en 78 ramas de la economía y damos más de 6 millones de empleos. Hay que hacérselo saber al gobierno. No se los decimos. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. primero quiero saludar a Moni, que vi por ahí, Adriana, Moni, y Adriana por ahí. Sí, Tony, sí se los decimos, y se los hemos tratado de explicar de una forma amable y amigable y demás. Eh, Siento muchas veces, y te soy sincero, y no quiero que esto se malinterprete, que ya estoy atacando a Claudia Sheinbaum antes de que tome el gobierno, pero lo que quiero decir es, no escuchan. Si se sentaran a escuchar y se dejaran explicar, poder tomar decisiones muchísimo más importantes, benéficas para su mismo proyecto político. El chiste es que le vaya bien a Yo México. difiero un poco contigo, ¿eh? Yo las experiencias que he tenido en donde le hemos explicado a presidentes municipales, a diputados, a senadores, a secretarios, inclusive a presidentes, donde le hemos explicado esto, sí lo entienden, sí lo saben. Lo que pasa es que no lo hacemos constantemente y los gobernantes se desenfocan de lo que es importante. Nosotros los inmobiliarios debemos de tener y las personas que nos dedicamos alrededor del sector inmobiliario, debemos de tener una misión constante de estarle explicando a la gente y enseñándole a la gente, porque cambian los gobiernos, cambian las personas, cambian los individuos y se acaba la información y creemos que ahí se va a quedar lo que nosotros hicimos. Pero yo sí creo que lo que sí es una gran oportunidad de que nosotros estemos diciendo todo lo que significa el sector inmobiliario. Mira, a ver, estoy parcialmente de acuerdo contigo. Y voy a decir por qué estoy parcialmente y no Un tequila totalmente de para que ya acuerdo. estés de acuerdo conmigo. Te voy a decir por qué es parcial. Porque esta administración, desafortunadamente, esta que está terminando, y mucha de la gente que formará parte de la administración de Claudia Sheinbaum, son personas a las que les han dicho las cosas, les han explicado.
pero por temor reverencial a López Obrador o temor a tomar decisiones contrarias a López Obrador, pues no escuchaban o dejaron simplemente de escuchar. Y es así porque, no porque yo lo diga o lo invente, sino que así sucedió. O sea, a ver, existen los análisis técnicos para explicar el por qué sí y el por qué no ciertas cosas, sustentados sin ninguna ideología, simplemente con temas técnicos. Y ellos han decidido no escucharlos, no verlos y no tomarlos en cuenta, sino simple y sencillamente seguir la intuición, instrucción, obsesión o pasión de quien le esté dando las instrucciones. Entonces, Pero hoy yo por eso existe esa empecé diciendo oportunidad. esta Estoy de plática. acuerdo contigo en Espérame, que hoy espérame. existe esa Yo oportunidad. por eso empecé esta plática diciendo que yo no puedo hoy asegurar qué va a pasar, porque no sé si Claudia Sheinbaum va o no a emanciparse, quitarse el yugo, quitarse la imposición de López Obrador y ser ella la presidenta. Entonces, si ella logra emanciparse, quitarse el yugo y quitarse el zapato en el cuello, ¿no? O el abrazo forzado, pues seguramente va a ser como científica, espero que sea el caso, una persona que se reúne con los expertos, escucha a los expertos, platica con sus ideólogos y una vez escuchado a los expertos y viendo los números y viendo las razones técnicas, tome decisiones de alguna manera sí sesgadas por sus ideologías, pero sí es otro tema, pero siempre y cuando sean temas que se toman y que se tomen con sustentos técnicos. Si ella logra hacer eso, Tony, como lo dije, y estos 4 puntos que he mencionado, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, México sí se transforma, sí se transforma. Entonces, si no lo hace, pues repito, vamos a vivir o seguir viviendo, como lo estamos viviendo en este sexenio, en la cómoda mediocridad, en donde se construyen menos de 170,000 viviendas al año a nivel nacional, cuando deberían estar construyendo por lo menos 600,000 más las autoconstrucciones para que lleguemos más o menos allá al millón de viviendas, eh, donde retomemos esta política de apoyo a los más necesitados de vivienda, donde se desarrollen políticas públicas para personas por ejemplo, que no han podido comprar su primera vivienda y ya no son tan chavos. Por ejemplo, a mí me parece escalofriante que los policías municipales no tengan acceso a la vivienda. En México se debería de privilegiar el que un policía municipal tenga acceso a una vivienda Bueno, hay algunos propia. municipios que ya lo están haciendo, que Muy sí, pocos. hay que resaltarlo, pero Habemos más de sí, 5,000 municipios, ¿no? Son 5,375 municipios, no cuántos son los municipios que hay en el país, pero pues, ni en el 5% de los municipios se hace, ¿me explicó? sí, claro. Entonces, hay cosas, Tony, que tenemos la obligación de hacer socialmente, pero se tienen que hacer técnicamente impecables, porque si no lo hacemos técnicamente impecables, sucede lo que está sucediendo ahorita con la posible propuesta de reforma al Infonavit, en donde, fíjate nada más, dice que el Infonavit ahora va a construir viviendas, Ese es un ¿no? tema. Oye, no nos va a alcanzar los 45 minutos que tenemos. ¿Cómo andas el lunes de la próxima semana? Porque me gustaría que habláramos del Infonavit. Y hay una pregunta que está diciendo mucho la gente, que se está haciendo mucho la gente, y que pues necesitamos contestarla de una forma que esté un poquito compleja contestarla, que es buen momento para comprar un inmueble, es un buen momento para vender un inmueble. Yo creo que pues deshojar la margarita, amigo, para poder dar esa respuesta, ¿no? ¿Cómo andas el lunes de Mira, la próxima semana para que continuemos aquí en este? yo puestísimo para que continuemos, puestísimo. Te anticipo que en mi opinión, eh, ¿es un buen momento para comprar una casa en México? Por supuesto que es un buen momento para comprar una casa en México, porque México va a seguir. O sea, México va a seguir, es una realidad. ¿Cómo va a seguir? Repito,
en una forma brillante, extraordinaria, motivante, novedosa, generosa, o continuaremos en la mediocridad en la que estamos inmersos. O sea, esa es la realidad de las cosas. Entonces, puedes comprar un inmueble y seguir viviendo, y vas a seguir chambeando, y vas a seguir haciendo tus cosas, y vas a seguir siendo exitoso a pesar de lo que tu entorno, porque es la realidad, mi querido Tony. O sea, yo, Saludos, Fernando Vic. Sotogey, y mi equipo de Tu Hipoteca Fácil va a seguir siendo exitoso independientemente de lo que pase en México. Porque vamos a seguir trabajando, porque vamos a seguir haciendo las cosas bien hechas, porque vamos a seguir trabajando con integridad, porque vamos a seguir siendo técnicamente impecables, porque lo hacemos con pasión, porque nos gusta lo que hacemos, porque generamos riqueza, porque sabemos cuidar a los clientes, porque los bancos confían en nosotros, porque saben que no hacemos cochinadas. Allá afuera hay otros que hacen las cosas de forma diferente. Y está bien, cada quien. A mí me va a ir bien independientemente de quién esté en el gobierno. ¿Por qué lo voy a chingar? Lo voy a chingar. Y dije, le voy a chingar. Dije, no voy a chingar. ¿Eh? Es muy diferente. Para los que no son de México y no conocen bien el término, chingar es muy complejo y es así. Ahí sí necesitaríamos como Es un tres o verbo muy, cuatro. es un verbo muy complicado de conjugar. Verbo, adjetivo, pronombre, es todo, o sea, es todo. Y bueno, pero bueno, yo sí creo, mi querido Tony, que es un buen momento para comprar, sí, es un buen momento para vender, pues depende para qué estás vendiendo. Si estás Yo, vendiendo para deshacerte de una casa porque te da pavor lo que va a pasar en este gobierno, estás haciendo algo equivocado porque seguramente vas a salir a vender muy abajo en el precio y va a ser un magnífico momento para quien te compre porque está comprando por abajo el valor de mercado. Entonces, yo te digo, México, lo peor que nos puede pasar, honestamente te lo digo, que es grave, ¿eh? Ojo, no estoy minimizando ni convirtiéndome en un mediocre, ¿de acuerdo? Pero sí te puedo decir claramente que lo peor que nos puede pasar es seguir siendo mediocres como hemos sido los últimos prácticamente 6 años. nos queda, Eso es lo nos peor queda que un nos puede minuto, mi pasar. querido Fer, y si quieres continuamos el próximo lunes. A todos les hacemos la invitación para que estén con nosotros el próximo lunes en la segunda parte de este súper agradable café. Voy a tratar de tener más tiempo para poder platicar con mi querido Fer, pero creo que nos hace falta tomar algunos temas coyunturales que son muy importantes en estos momentos. Y bueno, pues yo agradezco muchísimo a toda la gente que nos deja sus comentarios. Y, y bueno, pues ya analizamos por qué sí comprar, por qué sí vender, hacia dónde vamos, a ver qué pasa en esta semana también, ¿no? Que están pasando muchas cosas importantes, sobre todo en los nombramientos de los cargos, y pues ya platicamos de todo eso. ¿Qué te parece, mi querido Fer? Hombre, yo encantado la vida y de verdad, nada me daría más gusto que sentarnos tú y yo a platicar en la próxima semana o en 2 semanas o en un mes y decir, bueno, ya se dieron señales muy claras señales muy claras de que México sí va a ser un país que va a buscar la excelencia, o señales muy claras de que México va a continuar por un rumbo mediocre, ideológicamente cargado y no técnicamente ejecutable. Si vemos que México va por el camino técnicamente impecable y ejecutable, con su carga ideológica, se vale tener tu carga ideológica, pero vas por un camino que te hace sentido, puta. A ver, Tony, realmente va a ser el milagro mexicano. Sí. Me gusta tu forma de pensar, mi querido Fer, y me gusta que finalmente pues tengas ese optimismo y esa forma. Y bueno, pues lo seguimos platicando la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Siempre es un placer contar contigo. Y ahora que esté por México, te voy a invitar a cenar a ti y a tu señora, Me da mucho porque te debo algo. gusto. Porque te debo algo y te voy a invitar a cenar. Me ¿Sale? me debes una apuesta. Sí, ¿verdad? ¿Cuál te debo? Ya ni me Sí. acuerdo. Pero bueno, Pero, pues te la pero, cumplo. pero, pero me ¿Qué? daría mucho, Luciana, y tú, yo y Gabriela, que cenáramos, me dará un enorme gusto, porque Oye, además nos pero vamos a creo que tú divertir también me como debes veníamos. una. Ah, chinga, Entonces, bueno. ¿de qué? Pero bueno, Yo, luego yo sí me ahí la acuerdo cuál. platicamos. Oye, se nos acaba el café, pero bueno, gracias a todos, mi querido Fer, mil gracias. Les mando un fuerte abrazo a todos. Mañana está muy bueno el foro 332 Tiburones Inmobiliarios
con Aníbal Pedrero, qué va a pasar con las rentas en México. Ahí los esperamos. Y mi querido Fer, te mando un fuerte, fuerte abrazo cariñoso. Que Dios te bendiga, amigo. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes. Gracias. Y un beso a Ale y a Mitch, que son unas balas hechas y derechas. Así es. Gracias, amigo. Bueno, pues gracias a todos. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Bye, bye.